Una pregunta puede destruir décadas de fe en segundos. El padre Luis Toro está a punto de descubrir que hay cuestionamientos tan profundos que ni los santos se atrevieron a responder completamente. Esta mañana, frente a un ateo que ha dedicado su vida a desmantelar argumentos religiosos y una niña que pregunta con la inocencia devastadora que solo tienen los que aún no aprendieron a mentirse a sí mismos, todo lo que Luis creyó saber será puesto a prueba de una manera que jamás imaginó. El auditorio de la Universidad Complutense de Madrid huele a madera barnizada y expectativa. Luis camina hacia el estrado con pasos medidos, mientras el murmullo de 300 personas llena cada rincón. No hay nerviosismo en su rostro. Ha participado en docenas de debates similares, ha enfrentado preguntas difíciles, ha defendido su fe contra los argumentos más elaborados del ateísmo moderno. Pero algo en el ambiente de esta mañana se siente diferente. Como si el aire mismo supiera que lo que está por suceder cambiará todo. Al otro lado del estrado, el doctor Ricardo Mendoza revisa sus notas con la precisión de un cirujano preparando su instrumental. Filósofo, autor de 3 libros sobre la irracionalidad de la fe religiosa, catedrático de lógica y epistemología. Su presencia tiene el peso de alguien que ha pasado 30 años perfeccionando argumentos diseñados específicamente para desmontar cada respuesta que un creyente pueda ofrecer. No sonríe. No necesita hacerlo. Su reputación lo precede como una sombra que devora certezas. Luis toma asiento. El moderador comienza con las presentaciones de protocolo, pero nadie en ese auditorio necesita que le digan quién es cada uno. Todos vinieron sabiendo exactamente qué esperar. 2 visiones del mundo completamente opuestas. 2 hombres que representan batallas filosóficas que llevan siglos sin resolverse. 2 formas de entender la existencia humana que no pueden coexistir sin confrontarse. La primera hora transcurre dentro de lo predecible. Mendoza plantea el problema del mal con la elegancia verbal que lo caracteriza. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué existe el sufrimiento? Luis responde con la libertad humana, con el valor del libre albedrío, con la imposibilidad de que exista amor genuino, sin la posibilidad de elegir el mal. Mendoza contraataca con ejemplos de sufrimiento que no provienen de decisiones humanas, terremotos, enfermedades congénitas, tsunamis que arrasan poblaciones enteras. Luis habla de la limitación de nuestra perspectiva, de la imposibilidad de juzgar el plan divino desde nuestra finitud temporal. Es un baile intelectual que ambos han ejecutado antes. Cada argumento encuentra su contraargumento. Cada objeción recibe su respuesta. El público escucha con atención. Pero hay algo mecánico en todo esto. Como si estuvieran presenciando una obra de teatro que ya conocen de memoria. Nadie ha ganado este debate en 2000 años. Nadie lo ganará hoy tampoco. Entonces Emma Mendoza se pone de pie. Tiene 6 años. Está sentada en la tercera fila junto a su madre. Lleva el cabello recogido en una coleta simple y sus ojos tienen esa claridad que solo poseen los que todavía no han aprendido que hay preguntas que no deben hacerse en voz alta. Se levanta sin pedir permiso, sin esperar su turno, con esa confianza natural de los niños que aún no entienden que los adultos construyen reglas complicadas para evitar enfrentar verdades incómodas. Su voz atraviesa el auditorio con una nitidez que hace que todos los presentes se giren hacia ella. Padre Luis, tengo una pregunta. El moderador intenta intervenir, pero Mendoza levanta la mano. Su rostro muestra algo que podría interpretarse como orgullo o quizás preocupación. Luis se inclina ligeramente hacia adelante, asintiendo. Dime, pequeña. Mi papá dice que Dios no existe. Pero usted dice que sí existe y que es bueno. Entonces quiero saber algo. Emma hace una pausa. No es una pausa dramática ni calculada. Es la pausa de alguien que está formulando con cuidado una pregunta genuina. En mi escuela había una niña que se llamaba Sofía. Tenía 7 años, nunca le hizo daño a nadie. Ni siquiera mataba hormigas porque decía que ellas también tenían mamás. Hace 2 meses se murió de leucemia. Lloró mucho al final. Mi mamá dice que sufrió mucho. Si Sofía no tenía pecados porque era muy pequeña y muy buena, ¿por qué Dios dejó que se muriera así? El silencio que sigue no es ausencia de sonido. Es presencia de algo más pesado que cualquier ruido. 300 personas conteniendo la respiración simultáneamente. Luis siente que cada mirada en ese auditorio está clavada en él, esperando, midiendo, juzgando cada milisegundo que pasa antes de su respuesta. Emma, esa es una pregunta muy importante y muy difícil. Luis no recurre al tono condescendiente que muchos adultos usan con los niños. Le habla como le hablaría a cualquier persona que merece una respuesta honesta. Cuando alguien bueno sufre, especialmente alguien tan joven como tu amiga Sofía, es natural preguntarse dónde está Dios. Yo también me lo he preguntado muchas veces. Mendoza observa intensamente. No interrumpe.
Hay algo en su expresión que sugiere que esta pregunta no fue planeada, que Emma está improvisando sobre algo que genuinamente la perturba. La muerte no es un castigo por los pecados, continúa Luis. Eso es muy importante que lo entiendas. Sofía no murió porque hiciera algo mal. Vivimos en un mundo donde los cuerpos se enferman. No porque Dios lo quiera así, sino porque este mundo está roto de muchas maneras que son difíciles de explicar. Pero hay algo que puedo decirte con total certeza. Si Dios existe, y yo creo que existe, entonces Sofía no está sufriendo ahora. Está en un lugar donde ya no hay dolor. Pero sufrió antes, insiste Emma con una lógica implacable. Sufrió cuando estaba aquí, y ella era buena. Entonces, ¿por qué Dios no la protegió? Luis sabe que cada palabra que diga ahora será recordada. Cada matiz importa. No tengo una respuesta que quite todo el dolor de esa pregunta, Emma. Nadie la tiene. Pero te diré lo que creo. Dios no nos prometió que nunca sufriríamos. Nos prometió que nunca estaríamos solos en nuestro sufrimiento. Esa es una diferencia muy grande. Tu amiga Sofía tuvo gente que la amó hasta el final. Tuvo personas como tú que la recuerdan. Y si Dios existe, entonces ella tiene ahora una vida que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Una vida sin fin y sin dolor. Entonces el sufrimiento de los niños es necesario para algún plan divino mayor. Interviene Mendoza, su voz cortando como bisturí. ¿Es eso lo que estás diciendo, Luis? No es necesario, responde Luis sin apartar la mirada de Emma. Es consecuencia de vivir en un mundo donde existen la enfermedad y la muerte. Dios podría haber creado un mundo donde fuéramos robots programados para nunca sufrir, pero entonces no seríamos realmente libres ni realmente vivos. Mi hija te ha hecho una pregunta muy específica sobre una niña muy específica, dice Mendoza, su tono manteniéndose controlado pero con un filo que no estaba antes. No te ha preguntado sobre el libre albedrío abstracto, ni sobre planes divinos incomprensibles. Te ha preguntado por qué Sofía tuvo que morir sufriendo. Una niña de 7 años que no le hacía daño ni a las hormigas. Responde eso sin recurrir a generalidades teológicas. Luis respira hondo. Mira a Emma directamente a los ojos. No lo sé, Emma. No sé por qué Sofía tuvo que sufrir de esa manera. Cualquier persona que te diga que tiene una respuesta completa y satisfactoria a esa pregunta, te está mintiendo o se está mintiendo a sí mismo. Lo que sí sé es que el sufrimiento de los inocentes es exactamente la razón por la que necesitamos creer que hay algo más allá de este mundo, algo más justo, algo donde todo ese dolor tenga sentido y sea redimido. Porque si no hay nada más allá de esta vida, entonces el sufrimiento de Sofía es simplemente absurdo y cruel, sin ningún propósito ni significado. Exactamente, dice Mendoza. Es absurdo y cruel. Esa es precisamente la realidad. No hay plan divino. No hay justicia cósmica. Hay solo un universo indiferente donde niñas buenas mueren de cáncer sin ninguna razón. Emma permanece de pie, mirando alternativamente a su padre y a Luis. Algo en su rostro sugiere que no está satisfecha con ninguna de las dos respuestas, pero también que entiende, con esa intuición que tienen los niños, que ha tocado algo que los adultos no saben cómo manejar. Puedes sentarte, cariño, dice Mendoza suavemente. Emma obedece, pero su presencia ha alterado irreversiblemente la atmósfera del debate. Luis siente que algo fundamental acaba de cambiar. Esta ya no es una discusión académica sobre la existencia de Dios. Se ha convertido en algo mucho más personal, mucho más urgente. Cada persona en ese auditorio está pensando en algún Sofía que conocieron, en algún inocente que sufrió sin merecerlo, en todas las veces que se preguntaron dónde estaba Dios cuando más lo necesitaban. Mendoza no desperdicia el momento. Se levanta de su asiento con la energía renovada de quien acaba de ver una apertura en la defensa de su oponente. Has admitido que no tienes respuesta, dice, gesticulando hacia Luis. Acabas de reconocer delante de todos que frente a la pregunta más fundamental sobre el problema del mal, tu teología se queda sin palabras. Y sin embargo, sigues pidiendo que la gente ponga su fe, su vida, sus decisiones más importantes, en un Dios que permite que niñas como Sofía mueran sufriendo sin ninguna explicación. No he dicho que no haya explicación, responde Luis. He dicho que yo no la tengo. Eso no es lo mismo. Mi ignorancia sobre los motivos divinos no prueba su inexistencia. ¡Qué conveniente! Mendoza sonríe sin humor. Cada vez que no puedes explicar algo, recurres al misterio divino. Cada vez que la realidad contradice tus creencias, dices que Dios trabaja de maneras misteriosas. Es un argumento que no puede ser refutado porque no está haciendo ninguna afirmación verificable. Es retórica vacía disfrazada de profundidad teológica.
¿Y tu posición? Luis mantiene su tono calmado. Te lleva a tener que decirle a esa niña que el sufrimiento de su amiga no tiene ningún significado, que es solo mala suerte biológica, que todo el amor que Sofía dio y recibió se extinguió para siempre en el momento de su muerte. ¿Es eso realmente más consolador o más racional? No se trata de consuelo. Mendoza golpea su mano contra el atril. Se trata de verdad. La verdad no está obligada a ser reconfortante. El universo no nos debe explicaciones que nos hagan sentir mejor. Prefieres una mentira hermosa a una verdad dura. Llamas mentira a algo que no puedes probar que sea falso. Y tú llamas verdad a algo que no puedes probar que sea cierto. Han llegado al punto muerto. El lugar donde todos estos debates terminan. La imposibilidad de verificar empíricamente lo trascendente. La incapacidad de la fe para ofrecer evidencia que satisfaga el método científico. El rechazo del ateísmo a considerar cualquier cosa que no pueda ser medida y cuantificada. Entonces, las puertas del auditorio se abren. 3 mujeres entran caminando con determinación hacia el frente. No piden permiso. No esperan que el moderador les dé la palabra. Simplemente avanzan como si tuvieran todo el derecho del mundo a estar ahí. Y algo en sus rostros sugiere que efectivamente lo tienen. El moderador intenta detenerlas. Disculpen, esto es un evento privado. No pueden simplemente... Venimos a hablar sobre el pastor Marcos Ferreira, dice la primera mujer, su voz clara y firme. Y sobre lo que le hizo a mi hermana durante 5 años en su congregación evangelista aquí en Madrid. Un murmullo recorre el auditorio. Algunos reconocen el nombre. Marcos Ferreira ha sido figura prominente en ciertos círculos religiosos de la ciudad durante la última década. Carismático, exitoso, con una congregación que creció de 30 personas a más de 2,000 en pocos años. Luis siente que algo en su estómago se tensa. No conoce personalmente a Ferreira. Pertenecen a tradiciones cristianas completamente diferentes, pero conoce esa sensación, ese presentimiento de que algo terrible está a punto de revelarse. Mi hermana tenía 15 años cuando Ferreira comenzó a abusar de ella, continúa la mujer. Le dijo que era voluntad de Dios, que ella había sido elegida para un propósito especial, que si lo rechazaba o se lo contaba a alguien, su familia sufriría consecuencias terribles. Durante 5 años vivió con ese terror. Y cuando finalmente reunió el valor para denunciarlo, la congregación la llamó mentirosa. Dijeron que estaba siendo usada por Satanás para destruir a un hombre de Dios. La segunda mujer da un paso adelante. Mi historia es similar. Yo tenía 17 años. Ferreira me dijo que necesitaba sesiones de consejería especial, que tenía demonios que debían ser expulsados mediante oración intensa y privada. Lo que realmente quería era tener acceso a mí sin testigos. Tardé 8 años en entender que lo que me hizo tiene un nombre: violación. La tercera permanece en silencio, pero entrega al moderador un folder. Aquí hay 12 testimonios más, todas menores de edad cuando comenzó el abuso, todas amenazadas con el infierno si hablaban, todas ignoradas o atacadas cuando intentaron pedir ayuda dentro de la iglesia. El auditorio ha estallado en conversaciones simultáneas. El moderador no sabe qué hacer. Mendoza observa con expresión inescrutable. Luis siente que el peso de lo que acaba de ocurrir es como un edificio derrumbándose en cámara lenta. La primera mujer se gira hacia Luis directamente. Tú no eres evangelista, eres católico, lo sé, pero defiendes la fe cristiana. Defiendes la idea de que la religión hace a las personas mejores, más morales, más cercanas a Dios. Entonces dime, Padre Luis, ¿cómo explicas que ese hombre usara exactamente esa fe, esas escrituras que tú consideras sagradas, para destruir las vidas de niñas que confiaron en él? Luis se pone de pie lentamente. Su mente trabaja a velocidad vertiginosa tratando de procesar todo lo que acaba de escuchar. Sabe que lo que diga ahora importa enormemente. Sabe que hay una parte de él que quiere distanciarse, que quiere decir que los evangelistas no son lo mismo que los católicos, que Ferreira no representa su iglesia ni su teología, pero también sabe que eso sería cobardía. Lo que describes es un crimen abominable, dice Luis, eligiendo cada palabra con cuidado extremo. Y la persona que lo cometió merece ser procesado con todo el peso de la ley. No hay excusa, no hay justificación, no hay contexto que haga eso aceptable de ninguna manera. Eso no es suficiente, responde la mujer. Necesito que respondas la pregunta. ¿Cómo es posible que alguien que se dice líder espiritual, que predica sobre el amor de Dios, que supuestamente tiene una relación especial con lo divino, sea capaz de hacer algo tan monstruoso? Porque ser religioso no te hace automáticamente bueno. Luis habla con una honestidad que sorprende incluso a él mismo.
Porque la fe puede ser usada como herramienta de manipulación por personas enfermas que buscan poder sobre los vulnerables. Porque ninguna institución humana, religiosa o secular está libre de ser infiltrada por depredadores. Y porque a veces las estructuras religiosas fallan catastróficamente en proteger a las víctimas porque están más interesadas en proteger su reputación. Mendoza observa con intensidad. Hay algo en su rostro que sugiere que no esperaba esa respuesta. Entonces admites que la religión puede ser usada para el mal, dice Mendoza. Siempre lo he admitido, responde Luis. Cualquier cosa suficientemente poderosa puede ser usada para el mal. El lenguaje puede usarse para manipular. El amor puede usarse para controlar. La medicina puede usarse para torturar. Eso no significa que el lenguaje, el amor o la medicina sean inherentemente malos. Significa que los seres humanos somos capaces de corromper incluso las cosas más sagradas. Pero las escrituras que tú veneras, continúa Mendoza, fueron exactamente lo que Ferreira usó para abusar de esas niñas. Les dijo que era voluntad de Dios. Les citó versículos sobre obediencia y sumisión. Usó tu Biblia como arma. Mi Biblia también dice que cualquiera que haga tropezar a un pequeño, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Luis cita de memoria. Ferreira no siguió las enseñanzas cristianas. Las torció. Las distorsionó. Las usó de manera grotesca para satisfacer sus propios impulsos depravados. Eso no es cristianismo. Es su antítesis. El argumento de ningún verdadero escocés. Mendoza sacude la cabeza. Cada vez que un creyente hace algo horrible, dices que no era un verdadero creyente. Es conveniente. Y cada vez que un ateo como Stalin o Mao comete genocidio, tú dices que no representan el verdadero ateísmo, responde Luis. Ambos estamos siendo honestos sobre las limitaciones de nuestras posiciones, o ambos estamos siendo hipócritas. No puedes tener ambas cosas. La tensión en el auditorio es palpable. La primera mujer no se ha movido. No vine aquí para presenciar otro debate filosófico. Vine porque estoy cansada de que los líderes religiosos hablen en abstracto sobre el bien y el mal, mientras ignoran el daño concreto que se comete en nombre de Dios. Luis baja del estrado. Camina hacia las tres mujeres. Se detiene a una distancia respetuosa. Tienen toda la razón en estar furiosas. Tienen toda la razón en exigir respuestas. Y tienen toda la razón en denunciar lo que les pasó. Si Ferreira hizo lo que dicen y no tengo ninguna razón para dudar de sus testimonios, entonces no solo cometió un crimen contra ustedes, cometió una blasfemia contra todo lo que la fe debería representar. Palabras bonitas, dice la segunda mujer. ¿Pero qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer los líderes religiosos para asegurar que esto no siga pasando? Luis sabe que está pisando terreno peligroso. Sabe que lo que diga ahora será usado en su contra, será diseccionado, será criticado desde todos los ángulos. Pero también sabe que hay momentos donde la honestidad incómoda es la única respuesta ética. Necesitamos transparencia absoluta. Necesitamos que cada denuncia sea investigada con seriedad por autoridades civiles, no solo internas. Necesitamos acabar con la cultura del silencio que protege a los abusadores. Necesitamos reconocer que el abuso clerical es un problema sistemático que requiere cambios estructurales profundos, y necesitamos dejar de priorizar la reputación institucional sobre la seguridad de los vulnerables. El auditorio está completamente silencioso ahora. Cada persona presente entiende que están presenciando algo que va mucho más allá del debate académico que esperaban. Eso incluye a tu Iglesia Católica, dice la tercera mujer, hablando por primera vez. No solo a congregaciones evangelistas como la de Ferreira. Absolutamente incluye a mi iglesia. Luis no vacila. El abuso sexual clerical en la Iglesia Católica es una de las manchas más oscuras en nuestra historia. Y no es historia pasada. Sigue ocurriendo. Sigue siendo encubierto. Sigue causando daño incalculable. Cualquier católico que niegue eso o lo minimice está siendo cómplice. Mendoza se levanta. Entonces, ¿qué propósito tiene la religión? Si no te hace moralmente superior, si no previene estos horrores, si de hecho puede ser usada para facilitarlos, ¿por qué aferrarse a ella? Luis se gira hacia él. Por la misma razón que no abandonamos la familia cuando hay padres que abusan de sus hijos. Por la misma razón que no abolimos los gobiernos cuando hay políticos corruptos. Por la misma razón que no cerramos los hospitales cuando hay médicos negligentes. Porque el hecho de que una institución falle no significa que su propósito fundamental sea inválido. Significa que necesitamos trabajar incansablemente para reformarla, purificarla, hacerla verdaderamente fiel a los principios que dice defender. Excepto que la familia, el gobierno y la medicina tienen funciones verificables, responde Mendoza. La religión promete cosas que no puede demostrar mientras simultáneamente causa daño real y medible.
Y el ateísmo promete una liberación de supersticiones que nunca llega porque resulta que los humanos siguen buscando trascendencia y sentido sin importar cuánto intentes convencerlos de que todo es materia sin propósito. Luis mantiene su tono firme pero no agresivo. Mira a todas las personas que dejan la religión organizada solo para llenar ese vacío con ideologías políticas, con consumismo, con adicciones, con cultos seculares a la personalidad. El impulso religioso es profundamente humano. La pregunta no es si vamos a tener fe en algo, sino en qué vamos a poner nuestra fe. Emma levanta la mano de nuevo. Todos se giran hacia ella. Hay algo profundamente incongruente en volver a escuchar la voz de una niña después de revelaciones tan oscuras, y sin embargo hay también algo apropiado en ello, como si la inocencia tuviera su propio derecho a ser parte de esta conversación. Si Dios sabía que el pastor Marcos iba a hacerle daño a esas niñas, pregunta Emma con esa lógica infantil que corta como cuchillo, ¿por qué no lo detuvo antes de que pasara? Luis cierra los ojos por un momento. La pregunta de Emma conecta directamente con lo que acaba de ocurrir, cerrando un círculo que él hubiera preferido que permaneciera abierto. No hay forma de escapar de esto. No hay manera de ofrecer una respuesta que satisfaga simultáneamente la razón, la emoción y la teología. Esa es quizás la pregunta más difícil de todas, Emma, dice Luis, regresando lentamente hacia el estrado pero sin sentarse. Si Dios conoce el futuro y tiene el poder de cambiar las cosas, ¿por qué permite que ocurran tragedias? Es algo con lo que he luchado toda mi vida. No has luchado con ello, interrumpe una de las mujeres, su voz ahora cargada de algo más que dolor, algo que se acerca a la rabia. Has construido respuestas teológicas cómodas que te permiten seguir creyendo sin enfrentar realmente el horror. Porque si enfrentaras realmente lo que nos pasó, si te permitieras sentir el terror que sentimos nosotras cuando ese hombre usaba las escrituras para justificar violarnos, no podrías seguir defendiendo la fe con tanta tranquilidad. Luis la mira directamente. Tienes razón en que no he vivido lo que tú viviste. No puedo pretender entender completamente ese trauma. Pero te equivocas si crees que defiendo la fe con tranquilidad. Hay noches donde me despierto cuestionando todo, donde leo sobre casos de abuso y me pregunto si Dios realmente existe o si solo estoy dedicando mi vida a un consuelo imaginario. La diferencia es que esas dudas no me llevan a abandonar la fe. Me llevan a una fe más honesta, más humilde, más consciente de sus propias limitaciones. Eso suena a autoengaño sofisticado, dice Mendoza. Te aferras a la creencia porque invertiste demasiado en ella como para soltarla. Entonces racionalizas tus dudas como parte del proceso de fe en lugar de reconocerlas como señales de que quizás estás equivocado. O tú te aferras al ateísmo porque la alternativa te aterroriza, responde Luis. La posibilidad de que haya un Dios al cual tendrás que rendir cuentas por cómo viviste tu vida. Es más cómodo creer que no hay nadie observando, nadie juzgando, nadie ante quien eventualmente tendrás que estar. Proyección psicológica. Mendoza sacude su cabeza. El argumento clásico de que los ateos secretamente creen pero están rebelándose. Es condescendiente y falso. No tengo miedo de Dios porque tengo tanto miedo de Dios como tengo miedo de Zeus o de Ra. Son mitologías, historias que los humanos inventaron para dar sentido a un universo que fundamentalmente no tiene sentido. ¿Y si estás equivocado?, pregunta Luis. Si hay algo más allá de esta vida, algo que da cuenta de todo el sufrimiento injusto que presenciamos, entonces habrás desperdiciado tu existencia negando la única cosa que realmente importaba. La apuesta de Pascal. Mendoza casi se ríe. ¿De verdad vas a recurrir a eso? Un argumento del siglo XVII que ha sido refutado 1000 veces. ¿Qué Dios debería elegir entre las miles de religiones contradictorias que existen? Y si Dios realmente existe y es omnisciente, ¿no sabrá que mi creencia es solo una apuesta calculada en lugar de fe genuina? Emma sigue de pie, mirando el intercambio como si estuviera viendo un partido de tenis intelectual. Pero su presencia es un recordatorio constante de que esta no es solo una competencia de argumentos. Hay preguntas reales, dolor real, confusión real, esperando respuestas que ninguno de los dos hombres parece capaz de proporcionar completamente. La segunda mujer del grupo de víctimas toma la palabra nuevamente. Pueden seguir debatiendo filosofía toda la mañana. Pero hay algo muy concreto que necesito saber. Padre Luis, cuando supiste por primera vez de casos de abuso en tu iglesia, ¿qué hiciste? La pregunta cae como piedra en agua quieta. Luis siente que todos los presentes esperan su respuesta con una intensidad que no ha sentido antes en todo el debate. La primera vez que supe de un caso específico, Luis habla lentamente, eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Fue hace 7 años.
Un sacerdote en una parroquia cercana a donde yo servía había sido acusado por 3 exmonaguillos de conducta inapropiada. Fueron acusaciones que databan de 10 años atrás. El sacerdote lo negó todo. La diócesis inició una investigación interna. ¿Y qué pasó? Presiona a la mujer. El sacerdote fue removido temporalmente mientras se investigaba. Eventualmente las autoridades civiles se involucraron. Hubo un juicio. Fue declarado culpable de 2 de los 3 cargos. Está en prisión. ¿Pero qué hiciste tú?, insiste ella. No la institución. Tú, personalmente. Luis respira profundo. Hablé con las víctimas. Escuché sus historias. Les creí. Escribí una carta al obispo expresando mi indignación por cómo se manejó inicialmente el caso, donde parecía haber más preocupación por la reputación diocesana que por la justicia para las víctimas. Y prediqué un sermón donde dije explícitamente que cualquier sacerdote que abuse de su posición para dañar a los vulnerables no solo es un criminal, es un traidor a Cristo. Te ganaste enemigos por eso. No es una pregunta, es una afirmación de la mujer. Varios colegas dejaron de hablarme. Un superior me sugirió que era mejor no airear los trapos sucios de la iglesia públicamente. Me dijeron que estaba siendo usado por enemigos de la fe para atacar a la institución. Luis hace una pausa. No me importó. Algunas cosas son más importantes que la diplomacia institucional. Mendoza interviene. Entonces, ¿reconoces que hay una cultura dentro de tu iglesia que prioriza el silencio sobre la justicia? En algunos lugares, sí, admite Luis. No en todos. Hay diócesis que han implementado protocolos rigurosos. Hay líderes católicos que han tomado esto con la seriedad absoluta que merece. Pero también hay lugares donde persiste la mentalidad de que proteger la imagen de la iglesia es más importante que proteger a los niños, y eso es imperdonable. Pero sigues siendo parte de esa institución, dice la mujer. Sigues vistiendo el collar. Sigues representando una organización que sistemáticamente encubrió abuso durante décadas. ¿Sí? Luis no intenta defenderse. Sigo siendo parte porque creo que puedo hacer más bien desde dentro trabajando por el cambio que desde fuera arrojando piedras. Puede que esté equivocado. Puede que eso sea racionalización, pero es mi elección. Una elección que los niños abusados por sacerdotes no tuvieron. La dureza en la voz de la mujer es como acero. No. Luis baja la mirada. Ellos no tuvieron elección, y esa es la tragedia. El moderador finalmente recupera algo de control. Creo que necesitamos tomar un receso de 15 minutos. Esto se ha vuelto muy intenso y... No, interrumpe Emma. Todos se giran hacia ella otra vez. No quiero un receso. Quiero que el padre Luis me responda algo más. Luis asiente. Pregunta lo que necesites, Emma. Si Dios es tan poderoso como dicen, Emma habla con voz clara. Podría hacer que todos fueran buenos. Podría hacer que nadie quisiera lastimar a los demás. Podría hacer que no existieran las enfermedades que matan niños, ni los adultos malos que les hacen daño. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué hace que tengamos que elegir entre ser buenos o malos, cuando podría simplemente hacer que todos fueran buenos siempre? Luis se sienta en el borde del estrado. Necesita estar más cerca de Emma para esta conversación. Necesita que ella vea que está tomando su pregunta con toda la seriedad que merece. Imagina que tienes una muñeca. Luis comienza. Una muñeca que cuando tiras de un cordón dice «te amo». Lo dice cada vez que tiras del cordón. Siempre las mismas palabras, con la misma voz. Ahora imagina que tienes una amiga de verdad. Una amiga que a veces se enoja contigo, a veces no quiere jugar contigo, pero otras veces te abraza y te dice que eres importante para ella. ¿Cuál de esas dos te hace sentir más amada de verdad? Mi amiga, responde Emma sin dudar. ¿Por qué? Emma piensa un momento. Porque ella elige quererme. La muñeca solo dice lo que fue programada para decir. Exacto. Luis asiente. Dios podría habernos hecho como muñecas, siempre diciendo te amo, siempre siendo buenos, nunca eligiendo hacer daño. Pero entonces no seríamos realmente personas, seríamos juguetes. Y el amor que le daríamos no significaría nada porque no tendríamos opción de no darlo. Pero entonces eso significa que Dios eligió un mundo donde algunas personas eligen lastimar a otros. Emma frunce el ceño. Eligió un mundo donde Sofía murió y donde ese pastor lastimó a esas señoras. Eligió eso en lugar de hacer a todos buenos. Eligió la posibilidad de que eso ocurriera, corrige Luis. No eligió que ocurriera específicamente. La diferencia es importante. No veo la diferencia. Emma cruza sus brazos. Si sabes que algo malo va a pasar y puedes evitarlo pero no lo evitas, entonces dejaste que pasara. Es como si yo viera a alguien a punto de caerse al río y pudiera avisarle pero no lo hiciera. Sería mi culpa si se ahogara. Mendoza sonríe ligeramente.
Mi hija acaba de resumir el problema de la teodicea mejor que la mayoría de los filósofos profesionales. Luis no puede evitar sonreír también, aunque sin humor. Tienes razón, Emma. Si yo viera a alguien a punto de caerse al río y pudiera evitarlo, sería mi responsabilidad moral hacerlo. Pero hay una diferencia entre tú y Dios. ¿Cuál? Dios ve todo el río. Ve qué pasa antes de que la persona se caiga y qué pasa después. Ve cosas que nosotros no podemos ver porque solo existimos en este momento, en este pedazo pequeño del tiempo. Es posible, solo posible, que hay razones que nosotros no podemos entender. Eso es lo que dicen los adultos cuando no tienen respuesta. Emma no lo dice con malicia, lo dice como observación factual. A veces sí, admite Luis. A veces es una excusa, pero a veces es genuinamente cierto. Hay cosas que son demasiado complicadas para que las entendamos completamente. Como cuando tu mamá te dice que no puedes comer dulces antes de la cena y tú no entiendes por qué. Ella puede ver consecuencias que tú no ves todavía. Pero comer dulces no es lo mismo que morir de cáncer. Emma no cede. Una es algo pequeño y la otra es algo terrible. Tienes razón, no es lo mismo. Estoy usando una comparación imperfecta para algo que no tiene comparación perfecta. Luis se frota la cara. Emma, la verdad es que no tengo una respuesta que haga que todo esto tenga sentido completo para ti ahora mismo. Ojalá la tuviera. Lo único que puedo decirte es que mucha gente muy inteligente ha pensado en estas preguntas durante miles de años, y todavía no tenemos respuestas que satisfagan a todos. Algunos deciden creer que hay un Dios que tiene razones que no entendemos. Otros deciden que no hay Dios y que las cosas malas simplemente pasan sin razón. Ambos estamos tratando de darle sentido a un mundo que duele. Emma se queda quieta por un momento, procesando. Luego pregunta algo que nadie esperaba. ¿Usted ha llorado por Sofía? Luis parpadea, sorprendido por la pregunta. No conocía a Sofía, pero ha llorado por niños como ella, por niños que sufrieron y murieron. Luis traga saliva. Hay algo en la inocencia brutal de la pregunta que atraviesa todas sus defensas teológicas. Sí, he llorado por ellos. Entonces, usted también cree que está mal. Aunque dice que Dios tiene razones, usted también piensa que no debería pasar. Sí. Entonces usted piensa que Dios está mal. El silencio que sigue es absoluto. Cada persona en el auditorio entiende que Emma acaba de hacer algo extraordinario. Acaba de llevar la lógica a su conclusión inevitable, sin las capas de sofisticación teológica que los adultos usan para evitar exactamente esta conclusión. Luis siente que está parado al borde de un abismo. Sabe que su siguiente respuesta definirá no solo este debate, sino posiblemente su relación con su propia fe. Creo, dice lentamente, que si Dios existe, entonces Dios lloró por Sofía también. Creo que el sufrimiento de los inocentes rompe el corazón de Dios tanto como rompe el nuestro. Y creo que si eso suena contradictorio con la idea de un Dios todopoderoso que podría prevenir ese sufrimiento, entonces quizás nuestra idea de lo que significa ser todopoderoso está equivocada. ¿Qué significa eso?, pregunta Emma. Significa que tal vez Dios eligió crear un mundo donde el amor verdadero fuera posible, sabiendo que eso significaba que el dolor verdadero también sería posible. Y tal vez esa elección costó algo. Tal vez Dios sufre por cada persona que sufre. Tal vez el precio de nuestra libertad es que tanto nosotros como Dios tengamos que cargar con el peso de las consecuencias. Mendoza se pone de pie. Acabas de admitir que tu Dios no es omnipotente, que hay límites a lo que puede hacer, que está atado por las reglas del universo que supuestamente creó. Eso no es el Dios del cristianismo tradicional. Es algo completamente diferente. Tal vez el cristianismo tradicional necesita evolucionar, responde Luis, sintiendo que está quemando puentes que nunca podrá reconstruir. Tal vez necesitamos una teología que sea honesta sobre el misterio y el sufrimiento, en lugar de pretender que tenemos todas las respuestas envueltas en paquetes doctrinales ordenados. O tal vez, dice Mendoza, necesitamos abandonar la teología completamente y reconocer que el universo no tiene propósito sobrenatural, que somos resultado de procesos naturales, y que la única moralidad que importa es la que construimos juntos como seres humanos que comparten este planeta breve. Y cuando Emma pregunte qué pasó con Sofía después de morir, Luis se gira hacia Mendoza. ¿Tú qué le dirás? Que se desintegró en componentes químicos y ya no existe en ninguna forma. Que todo lo que era Sofía, su personalidad, sus recuerdos, sus esperanzas, simplemente se apagó como una vela. ¿Es eso lo que le dirás a tu hija? Le diré la verdad. Mendoza no vacila. Que Sofía vive en los recuerdos de quienes la conocieron. Que su impacto en el mundo, por pequeño que fuera,
Continúa en las personas cuyas vidas tocó. Que no necesitamos inventar una vida después de la muerte para que su existencia haya tenido significado. Papá. Emma se gira hacia su padre. Es cierto eso. Sofía ya no existe. Mendoza se acerca a su hija. Se arrodilla para estar a su altura. Sofía, el cuerpo dejó de funcionar. El cerebro que generaba sus pensamientos y sentimientos dejó de trabajar. Pero tú la recuerdas, ¿verdad? Emma asiente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Entonces, en cierto sentido, ella sigue existiendo en tu memoria, en las cosas que aprendiste de ella, en cómo te cambió conocerla. Pero no es lo mismo. Emma llora abiertamente ahora. Quiero que esté de verdad. Quiero poder jugar con ella otra vez. Mendoza abraza a su hija. Por primera vez en toda la mañana, el filósofo ateo parece no tener palabras. El dolor en su rostro es evidente. Está enfrentando exactamente lo que Luis sugirió. La inadecuación de la cosmología materialista para ofrecer consuelo genuino frente al dolor de perder a alguien amado. Luis observa la escena con algo que es simultáneamente compasión y una extraña sensación de vindicación que inmediatamente se siente culpable por experimentar. No hay victoria en el dolor de una niña. No hay triunfo en demostrar que tu oponente también carece de respuestas satisfactorias. Las tres mujeres han permanecido en el frente del auditorio todo este tiempo. La primera ahora habla. Su voz más suave que antes, pero no menos firme. Esto es exactamente de lo que estábamos hablando. Ambos, el creyente y el ateo, tienen respuestas inadecuadas para el dolor real. Ambos construyen sistemas de pensamiento que se desmoronan cuando confrontan el sufrimiento genuino de personas reales. La diferencia es que uno admite que está especulando sobre misterios, y el otro pretende que la ciencia ha resuelto todas las preguntas existenciales. Mendoza se incorpora, todavía sosteniendo la mano de Emma. La ciencia no pretende responder preguntas existenciales. Responde preguntas sobre cómo funciona el universo. Las preguntas sobre significado y propósito son diferentes. Exactamente, dice la mujer. Son diferentes. Y ustedes, los ateos, constantemente intentan hacer que la ciencia responda preguntas para las que no fue diseñada, y luego critican a la religión por hacer afirmaciones que no pueden ser verificadas empíricamente. Es deshonesto intelectualmente. No más deshonesto que afirmar conocimiento sobre una vida después de la muerte, basándose en textos antiguos de dudosa autoría y confiabilidad histórica, responde Mendoza. No vine aquí para defender toda la religión. La mujer sacude su cabeza. Vine porque un hombre usó la religión para destruirme y quiero que los líderes religiosos rindan cuentas. Pero tampoco voy a fingir que el ateísmo tiene todas las respuestas. Mi terapeuta es creyente. La persona que me ayudó más en mi recuperación fue una monja que trabajaba en el centro de crisis. Siento. Decirme que debería rechazar toda forma de fe porque algunos religiosos son monstruos sería tan absurdo como decir que debería rechazar toda forma de ateísmo porque algunos ateos fueron dictadores genocidas. Mendoza parece momentáneamente desconcertado. No estoy diciendo que debas rechazar la fe. Sí lo estás, responde ella. Lo has estado diciendo toda la mañana. Has estado argumentando que la religión es fundamentalmente falsa, fundamentalmente dañina, fundamentalmente irracional. Y lo que yo te estoy diciendo es que la realidad es más complicada que eso. Luis interviene. Hay algo en lo que creo que todos podemos estar de acuerdo. Sea que Dios exista o no, el sufrimiento de los inocentes es real. El abuso de poder es real. La necesidad de proteger a los vulnerables es real. Y necesitamos sistemas religiosos o seculares que prioricen esa protección sobre cualquier otra consideración. Hermosas palabras, dice la segunda mujer. Pero los sistemas no cambian por palabras hermosas, cambian por acciones concretas, por denuncias que son tomadas en serio, por abusadores que van a prisión, por víctimas que reciben justicia y apoyo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú, Padre Luis? ¿Qué acciones concretas vas a tomar después de que esta mañana termine? Luis sabe que esta pregunta es la más importante de todas. Sabe que cualquier cosa que diga ahora lo comprometerá de maneras que no puede retroceder. Voy a documentar esta conversación, dice finalmente. Voy a escribir sobre ella. Voy a hablar con otros sacerdotes sobre la necesidad absoluta de transparencia total en casos de abuso. Voy a abogar porque cualquier denuncia sea reportada inmediatamente a autoridades civiles, no solo investigada internamente. Y voy a seguir diciendo públicamente que cualquier líder religioso que encubra abuso es cómplice criminal. Te convertirás en paria dentro de tu propia institución, dice la mujer. Posiblemente. Vale la pena para ti. Luis piensa en esto por un momento largo. Si la fe que profeso no me llama a defender a los vulnerables, incluso cuando eso sea costoso para mí,
entonces no vale nada. Entonces es solo palabras vacías y rituales sin significado. Emma ha dejado de llorar. Se limpia los ojos con la manga y mira a Luis directamente. ¿Usted de verdad cree que Sofía está en el cielo? Sí. Luis responde sin dudar. ¿Cómo lo sabe? No lo sé con certeza absoluta, pero creo con todo mi corazón que es verdad. Y esa creencia me da esperanza de que todo el sufrimiento injusto de este mundo eventualmente será redimido, sanado, transformado en algo que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo. ¿Y si está equivocado? Luis sonríe tristemente. Entonces habré vivido mi vida tratando de hacer el bien, ayudando a las personas, creando significado y propósito, consolando a los que sufren, luchando por la justicia. Y no me arrepiento de nada de eso incluso si resulta que estaba equivocado sobre Dios. Mendoza observa a Luis con expresión inescrutable. Hay algo en su rostro que sugiere respeto a pesar del desacuerdo. Sabes que eso es admitir que tu fe no se basa en evidencia sino en preferencia emocional. Parcialmente, admite Luis. También se basa en experiencias que interpreto como encuentros con lo divino, en argumentos filosóficos que encuentro convincentes, en la belleza y el orden del universo que sugieren diseño intencional. Pero sí, hay un elemento irreducible de elección. Elijo creer porque creer me hace capaz de enfrentar el sufrimiento del mundo sin desesperarme completamente. Entonces es autoengaño funcional, dice Mendoza. ¿O es apertura a una dimensión de la realidad que tú estás cerrando prematuramente por compromiso con el naturalismo metodológico? Responde Luis. Han vuelto al punto muerto. Pero algo ha cambiado. Ya no es solo un debate abstracto. Está teñido ahora por el dolor de Emma, por las acusaciones de las mujeres, por la admisión de Luis de que no tiene todas las respuestas, por el momento de vulnerabilidad de Mendoza consolando a su hija. El moderador mira su reloj. Llevamos casi 3 horas. Creo que deberíamos... Las puertas del auditorio se abren nuevamente. Un hombre entra apresurado, dirigiéndose directamente hacia las 3 mujeres. Susurra algo urgentemente. El rostro de la primera mujer se transforma completamente. Se gira hacia el auditorio. Marcos Ferreira acaba de ser arrestado. La fiscalía ha presentado 15 cargos. Las autoridades finalmente tomaron en serio las denuncias. Un murmullo recorre el espacio. Algunos aplauden. Otros permanecen en silencio, procesando la información. Luis cierra los ojos brevemente. Siente algo que es simultáneamente alivio y tristeza. Alivio porque finalmente habrá alguna forma de justicia. Tristeza porque esto debió haber sucedido hace años, antes de que más víctimas fueran dañadas. Eso no deshace el daño, dice la mujer. No borra los años de trauma. Pero es algo, es un comienzo. Emma tira de la manga de su padre. Entonces los adultos malos a veces sí reciben castigo. A veces, responde Mendoza, no siempre. No lo suficientemente seguido, pero a veces. Luis se acerca nuevamente a las 3 mujeres. Sé que esto no compensa nada. Sé que mi solidaridad como sacerdote católico no significa mucho dado el historial de mi institución. Pero necesito que sepan que creo cada palabra que dijeron. Que su valentía al venir aquí importa. Y que voy a usar cualquier plataforma que tenga para asegurarme de que estas conversaciones sigan sucediendo hasta que haya cambio real. La primera mujer lo estudia por un momento largo. Te tomaremos la palabra, padre, y si no cumples, volveremos, con más víctimas, con más historias, hasta que sea imposible ignorarnos. No necesitarán volver, dice Luis, porque voy a asegurarme de que estas historias sean escuchadas. El moderador finalmente logra retomar algo de control. Creo que este ha sido un debate extraordinariamente intenso y productivo de maneras que nadie anticipó. Deberíamos cerrar con comentarios finales de ambos participantes. Mendoza asiente. Camina al centro del estrado. He participado en docenas de debates sobre la existencia de Dios. Generalmente terminan sin que nadie cambie de opinión, con cada lado sintiendo que ganó, con el público dividido según sus prejuicios previos. Este debate fue diferente. No porque hayamos resuelto las preguntas filosóficas fundamentales, no las resolvimos, pero porque confrontamos el costo humano real de estas preguntas. Mi hija me hizo recordar que detrás de cada argumento abstracto hay personas que sufren, que buscan respuestas, que necesitan más que lógica. Todavía creo que Dios no existe. Todavía creo que la religión hace afirmaciones injustificadas sobre la realidad. Pero también reconozco que el ateísmo por sí solo no ofrece el tipo de significado existencial que muchas personas necesitan. Eso no lo hace verdadero, pero lo hace comprensible. Y quizás es menos importante vencer en un debate que entender realmente por qué la gente cree lo que cree. Hay aplausos moderados. Mendoza regresa a su asiento junto a Emma, quien lo abraza. Luis toma su lugar.
Mira a través del auditorio, haciendo contacto visual con Emma, con las tres mujeres, con Mendoza, con docenas de rostros desconocidos que han estado escuchando toda la mañana. No tengo respuestas perfectas, ojalá las tuviera. Ojalá pudiera explicar de manera que satisficiera completamente tanto al corazón como a la mente por qué los niños inocentes sufren, por qué Dios permite el mal, por qué la religión que debería llevar a la gente hacia la bondad a veces es pervertida para causar daño terrible. Pero no puedo. Lo que puedo decir es esto. La fe no es la ausencia de dudas. Es la elección de seguir buscando significado, propósito y trascendencia, incluso cuando las dudas son abrumadoras. Es la decisión de creer que el universo no es fundamentalmente absurdo, que el amor no es solo química cerebral, que la bondad no es solo adaptación evolutiva. Puedo estar equivocado. Probablemente estoy equivocado sobre muchas cosas específicas que creo, pero prefiero vivir como si la existencia tuviera significado último que vivir como si no lo tuviera. Y si eso me hace irracional, entonces acepto esa irracionalidad, porque la alternativa para mí es una desesperación que no puedo sostener. Luis hace una pausa, luego continúa. Pero también necesito decir esto. La fe no puede ser excusa para la injusticia. No puede ser refugio para los abusadores. No puede ser herramienta para silenciar a las víctimas. Cualquier religión que priorice su propia supervivencia institucional sobre la protección de los vulnerables ha perdido su alma. Ha traicionado todo lo que debería representar. Y aquellos de nosotros que permanecemos dentro de estas instituciones tenemos la responsabilidad moral de transformarlas o de admitir que somos cómplices. No hay término medio. No hay neutralidad posible cuando se trata de abuso de poder. Los aplausos esta vez son más fuertes, más genuinos. Pero Luis apenas los escucha. Está mirando a Emma, quien lo observa con esa intensidad que solo los niños tienen, como si estuviera tratando de decidir si puede confiar en lo que acaba de escuchar. El auditorio comienza a vaciarse lentamente. Las conversaciones en grupos pequeños llenan el espacio que antes ocupaba el silencio tenso. Mendoza recoge sus notas mientras Emma permanece aferrada a su mano, más callada que antes. Las tres mujeres se acercan a Luis una última vez antes de irse. La primera le entrega una tarjeta con información de contacto. No olvides lo que prometiste hoy, dice simplemente. Luis toma la tarjeta guardándola en su bolsillo con cuidado. No lo olvidaré. Tienen mi palabra. Mientras las mujeres se retiran, Emma suelta la mano de su padre y camina directamente hacia Luis. Se detiene frente a él, mirándolo con esos ojos que todavía brillan por las lágrimas de hace rato. Padre Luis, dice con voz pequeña pero clara. Voy a pensar en lo que dijo. Sobre Sofía estando en algún lugar mejor. No sé si es verdad, pero me gusta pensar que tal vez sí lo sea. Luis se arrodilla para estar a su altura. Eso es suficiente, Emma. Las preguntas que haces son importantes. No dejes de hacerlas nunca, aunque los adultos no sepamos responderlas bien. Emma asiente. Luego regresa junto a su padre. Mendoza extiende su mano hacia Luis. El apretón es firme, cargado de respeto mutuo que no existía al comenzar la mañana. No cambiaste mi mente, dice Mendoza. Pero me hiciste pensar de maneras que no esperaba. Lo mismo digo, responde Luis sinceramente. Padre e hija se marchan juntos. Emma mirando hacia atrás una vez antes de desaparecer por las puertas del auditorio. Luis se queda solo en el estrado. El moderador ha apagado los micrófonos. El espacio se siente extrañamente vacío después de tanta intensidad emocional. Se sienta en silencio, mirando las filas de sillas ahora desocupadas. Piensa en Sofía, a quien nunca conoció. Piensa en todas las víctimas de Ferreira. Piensa en Emma y su inocencia devastadora. Piensa en todas las preguntas que quedaron sin respuesta satisfactoria. Saca su teléfono y comienza a escribir notas. Nombres de organizaciones que protegen a víctimas de abuso. Ideas para sermones futuros. Contactos de periodistas que deberían saber lo que ocurrió aquí esta mañana. Porque al final, eso es lo único que puede hacer. No tiene respuestas perfectas, no puede explicar por qué mueren los niños buenos, no puede justificar completamente los caminos de Dios ante los hombres, pero puede actuar. Puede trabajar por el cambio. Puede usar su voz para amplificar las voces de quienes han sido silenciados, y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente por ahora. Luis se levanta, guarda su teléfono y camina hacia la salida. La mañana del 25 de octubre continúa afuera, indiferente a las batallas filosóficas y existenciales que se libraron dentro de estas paredes. Pero algo cambió. Para él. Para Emma. Para todos los que presenciaron lo que sucedió. Las preguntas permanecen. El misterio persiste. El dolor continúa. Pero también la esperanza. Frágil, cuestionada, imperfecta. Pero esperanza al fin.